Los comienzos del cristianismo fueron difíciles. Cristo fue crucificado. Los apóstoles fueron perseguidos de forma brutal y todos, exceptuando San Juan, murieron mártires por su fe. Desde el emperador Nerón hasta el emperador Diocleciano, los cristianos sufrieron duras y crueles persecuciones, por lo que es fácil intuir que los cristianos de los 4 primeros siglos vivían su fe en la clandestinidad. Entonces, ¿cómo se reconocían? ¿Cómo sabían si el que estaba a su lado era cristiano o corrían el riesgo de ser delatados y acabar presos o muertos? Utilizaban un símbolo secreto. No usaban el signo de la cruz, porque tenía un sentido muy doloroso. Cristo había muerto en una cruz y muchos de sus hermanos en la fe también. Solo a partir del siglo IV, cuando cesaron las persecuciones y la cruz perdió todo significado de instrumento de tortura, comenzaron a utilizar el signo de la cruz. Entonces, ¿qué signo utilizaban? Un pez. Las persecuciones y la fe vivida en la clandestinidad obligó a los primeros cristianos a ocultar sus creencias y a reunirse en secreto. El símbolo del pez era algo bastante común para la mayoría de las demás religiones paganas de la época, y los primeros cristianos podían utilizar este símbolo con cierta libertad sin levantar sospechas. El símbolo era sencillo, 2 arcos que se cortaban de tal forma que parecía el perfil de un pez. Cuando 2 personas se encontraban, el cristiano dibujaba la primera mitad del pez en la arena. Si la otra persona dibujaba la otra mitad del pez correctamente, se sabía que ambos eran cristianos. Si se dibujaba la primera parte del pez y la otra persona no lo terminaba, parecía que la primera simplemente dibujaba en la arena. Fingía que no significaba nada y seguía ocultando su fe cristiana para evitar la persecución. Así que los primeros seguidores de Cristo lo usaban para identificarse entre sí y para marcar los lugares de encuentro y las tumbas de los mártires en las catacumbas para rezar allí. Por tanto, la importancia del pez como símbolo de Cristo tuvo su auge en los 3 primeros siglos de nuestra era, los siglos de las persecuciones y la clandestinidad. A partir del siglo IV, con el fin de las persecuciones, empezó a usarse menos. La referencia escrita del símbolo cristiano del pez más antigua que se conoce es de Clemente de Alejandría, que recomienda en el Pedagogus tener como sello una paloma o un pez. San Clemente no da explicación de estos símbolos, por lo que se puede concluir que ya son ampliamente conocidos. El primer motivo de la popularidad de este símbolo lo explica San Agustín en De Civitate Dei. Las letras que componían la palabra griega ictus, que significa pez y que en mayúsculas se escribe de este modo, forman un acrónimo con las letras iniciales de la expresión Jesus Christus Zeus Deus Schoter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por lo que el pez se convirtió en un símbolo para identificarse, pero sobre todo para avivar la fe de los primeros cristianos. En el pez encontraban la profesión de fe, la razón por la que adoraban a Jesucristo y estaban dispuestos a morir. El segundo motivo son las distintas alusiones bíblicas al pez. Por un lado, en varias ocasiones Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la multitud, y fue la comida de los discípulos después de la resurrección a orillas del mar de Galilea, por lo que el pez, junto con el pan, fue utilizado como símbolo eucarístico. Prueba de ello son los epitafios de Avercius, obispo de Hierópolis del siglo II, y el de Pictorius de Autun. Avercius dice que en su viaje a Roma en todas partes recibió como alimento un pez muy grande y puro que pescó una Virgen Inmaculada, y vino mezclado con agua junto con el pan. Y Pictorius habla del pez como un delicioso alimento espiritual que nos da el Salvador de los santos, un símbolo eucarístico que se repite en distintos frescos y mosaicos. Tertuliano relaciona al pez con el bautismo y compara a los creyentes con pequeños peces, ya que el cristiano muere y nace de nuevo en el bautismo, y vive de sus aguas, y si se aparta de la vida de esas aguas, muere. Como un pez muere al salir del agua, el cristiano muere si se deja seducir por el mundo, y se aparta de la gracia del Espíritu Santo recibida en el bautismo. Otro de los motivos por lo que el pez se popularizó entre las comunidades cristianas de la época es porque es la forma en la que Jesús llamó a sus discípulos, pescadores de hombres. Jesús utiliza la pesca en sus discursos, porque el pescado era un alimento básico y la pesca una ocupación común. De hecho, varios de sus discípulos eran pescadores, y por ello esta profesión se convirtió en un símbolo de la vocación de evangelizar. El apóstol Pedro también es clave en la interpretación del símbolo del pez. Él es testigo de la pesca milagrosa. Es llamado para ser pescador de hombres.
estaba presente en la multiplicación de los panes y los peces. Fue Pedro quien sacó del pez la moneda para pagar los tributos. Vio cómo Jesús tenía pan y pescado sobre brasas esperando a comer con sus discípulos tras la resurrección. Y es Pedro quien pronuncia la primera profesión de fe en Jesucristo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Misma frase del acrónimo griego de pez, que hemos explicado con anterioridad. Por eso no es casual que el anillo episcopal del Papa se llame el anillo del pescador.